Apocalipsis capítulo 13. Ya como tengo los ojos, me parece mejor leer del celular que de la Biblia, porque tengo más iluminación. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraban todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Dejemos en suspenso del 11 en adelante para retomar los primeros 10 versículos y entender un poquito el contexto. Ya hemos venido trabajando con Apocalipsis y hemos venido hablando que hay varias formas de interpretarlo, y que la forma que me parece más natural para el mismo Apocalipsis es la del paralelismo progresivo. Y así como está en Daniel capítulo 2, los reinos en la visión de Nabucodonosor, con una estatua grande y con cambios de metales en la estatua, los reinos de Babilonia, luego el medo-persa, luego el griego y luego el romano, también se ve en Daniel capítulo 7 los mismos reinos, pero como bestias, en una visión de Daniel, siendo los mismos reinos, cada bestia, los mismos reinos del capítulo 2 que se ven en la otra visión. Es un paralelo. Así, al parecer, Apocalipsis está escrito en paralelos, es decir, los mismos eventos o el mismo ciclo de eventos, el mismo periodo, en diferentes visiones dentro del mismo libro. Y algunos eruditos han establecido o han visto, y es de forma natural como está, las divisiones de 7. Los primeros 3 capítulos hablan de Cristo y las 7 iglesias. Luego vienen los 7 sellos, los siguientes capítulos. Y del 7º sello vienen las 7 trompetas. Ya terminamos la 7ª trompeta hasta el capítulo 11, porque hubo un paréntesis en los últimos capítulos después de la 7ª trompeta, porque casi siempre se dan 4, 3, y de los últimos 3, 2 y 1. 4 trompetas, las 2 siguientes, y entre las 2 penúltimas y la última, un paréntesis con una visión especial. Lo mismo va a pasar con las copas, pero las 7 copas comienzan después del capítulo 16. Del 12 al 14 entonces tenemos otro ciclo. No son 7 iglesias, no son 7 sellos, no son 7 trompetas, ni son 7 copas que vienen en camino, pero vemos todo un ciclo. Este ciclo, dicen algunos, es el que desata de aquí en adelante en Apocalipsis, que cada vez los ciclos que vienen se enfoquen más en el conflicto. Antes era más en el castigo de Dios sobre la humanidad, ahora más en el conflicto de Dios para derribar, destruir y derrotar a Satanás y a sus huestes. Esto es fundamental, este es el eje o la bisagra en donde gira Apocalipsis, la visión del capítulo 12 al 14.
y yo lo he titulado, y varios lo han titulado, Cristo contra el dragón y sus aliados. Nosotros vimos el año pasado el capítulo 12, y en el capítulo 12 enfatizamos, porque ya venía la celebración de la Navidad, donde la mayoría recuerda el nacimiento de Cristo, enfatizamos cómo el hijo de la mujer en la visión, a pesar de toda la oposición de Satanás, que es el dragón, bien clarito quedó establecido allí, en la visión, el dragón simboliza a Satanás, a pesar de toda esa persecución, Cristo nació. Y el pueblo de Dios continúa por la fe en Cristo, y que ahora Satanás le hace la guerra a los que creen en Cristo, como antes le hacía la guerra al pueblo judío de donde iba a venir Cristo. Vimos ese enfoque de Satanás en contra del pueblo de Dios y en contra de Cristo. Y de hecho, no sé si lo recuerdan, si estuvieron, decíamos que cuando Cristo dijo, vi caer a Satanás como un rayo, y cuando decíamos que hubo tanta manifestación demoníaca en la época de Cristo, muchos eruditos, estudiosos bíblicos concuerdan en que nunca ha habido antes de Cristo, ni nunca habrá después de Cristo, una manifestación tan fuerte del ataque satánico o demoníaco que en la época en que Cristo estuvo en la tierra. Porque Él vino a hacer lo que llamaríamos, y vamos a tocar ese tema el domingo cuando hablemos sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque en uno de los evangelios lo toca ligado, vino a hacer como una especie de liberación cósmica, a atar al hombre fuerte y a liberar al mundo de la potestad de Satanás, para dar a través de la obra del Espíritu Santo la capacidad de que las personas se puedan convertir y escapar del lazo del diablo. ¿Sí? Que este tipo de liberación cósmica no es una anulación total, lo recordaremos cuando veamos Apocalipsis 20, sino de Satanás, que Satanás sigue andando como león rugiente buscando a quien devorar, pero sí es una neutralización, de tal forma de que Satanás, por así decirlo, ya ha sido juzgado, de acuerdo a lo que dice la Biblia, y ya no puede hacer exactamente como hacía antes, sino que tiene un límite establecido. Estos tres capítulos, 12, 13 y 14 de Apocalipsis, se enfrascan en esa pelea. Este cuento de Guerra de las Galaxias, Star Wars, el lado oscuro, los Jedis, ahí se me olvidó los otros que son los que compiten contra ellos, los Sith, los Jedis, el lado oscuro, el lado claro. Ellos lo pintan sin un Dios controlando. Sí hay una guerra, de acuerdo a Apocalipsis, entre el bien y el mal, pero lo que pasa es que está siendo controlada por alguien que está por encima de los actores de la película, sean humanos o sean angelicales. ¿Quién es ese alguien? Dios. Y como vimos desde el principio, Cristo está reinando con Dios en el cielo y está controlando todos los acontecimientos. Eso es muy importante. Y aquí aparecen ahora dos bestias. Ah, bestia, dijo un protagonista de una novela. ¿Estas bestias quiénes son? ¿Qué tienen que ver con el dragón? Con el dragón. El dragón y las bestias, ¿qué vienen a ser? Primos, hermanos, sobrinos, tíos, vecinos, cuñados, suegro y... ¿Qué vienen siendo? Una de las grandes cosas que tenemos que recordar siempre es que en la Biblia Satanás es expuesto como el acusador de los hermanos, sí, como el opositor de la obra de Dios, sí, pero como el anticristiano, antidios. Y como es el anti significa en contra, pero también significa reemplazando o usurpando. Y recordemos que Dios es uno solo, pero ¿cuántas personas hay en el Señor? 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿A quién creen ustedes que imita el dragón? Que sería Satanás. ¿A quién? A toda la Trinidad, el dragón. Aquí en Apocalipsis 12, 13 y 14. Al Padre. Porque miren lo que pasa, la bestia que aparece, la primera de las dos, imita al Hijo. Dice, me paré sobre la arena, vi subir la bestia, listo y todo lo demás, pero dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemos. Y la bestia que vi era semejante al leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Así como el Hijo recibe toda la autoridad del Padre, que sea uno con el Padre, lógicamente esta imitación no es perfecta, porque Satanás no es uno con el anticristo, ni es uno con el falso profeta, que ya lo vamos a ver. No es uno Satanás con las bestias, pero en la visión que se ve como bestias, sí, cada uno toma un rol para imitar a una de las personas de la Trinidad.
El dragón imita al Padre. La primera vez que imita al Hijo, recibe su poder del dragón, así como el Hijo recibía la autoridad de parte del Padre para ejercitar el dominio. Pero veamos que cuántas cabezas y cuántos cuernos tiene. Versículo 1. ¿Cuántas cabezas? 7 cabezas y 2 cuernos. Y lo vamos a ver también, por lo menos las 7 cabezas en la segunda bestia. Pero eso, ¿a qué se refiere específicamente? Lo vamos a ver en la segunda bestia, pero lo que hay aquí es una conexión entre el dragón, el trabajo del dragón, la identificación del dragón y las 2 bestias. De hecho, en el capítulo 12, cuando se hablaba del dragón, decía que era escarlata y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos también, en el versículo 3. Y esta bestia tiene también 7 cabezas y 10 cuernos. Vemos la identidad. Recuerden que en la Biblia siempre, antes de que veamos específicamente, que al final lo dice, cuernos, siempre que hay cuernos, es poder, autoridad. A veces son gobernantes, a veces son gobiernos, a veces son pueblos religiosos, pero es poder. A veces es por físico, pero siempre es poder. Porque los cuernos eran de los animales que tenían capacidad de trabajar fuertemente, como el buey, como el búfalo y todo lo demás. Las 7 cabezas no son nada bueno. No porque sea 7 siempre es bueno. Ya lo vamos a ver al final, pero hasta aquí lo que queremos resaltar es: el dragón tenía 7 cabezas, 10 cuernos, la bestia también tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Son unidos en el trabajo demoníaco contra Dios. Pies, en el versículo 2, semejante a leopardo, pies como de oso, boca de león. Está mostrando varios animales, y algunos han dicho es una mezcla entre todos los animales o las bestias que se presentó en Daniel capítulo 7, de todos los imperios, de tal forma que arrastra todo el poderío de los imperios que históricamente han pasado por la tierra. Hay una postura, a mí me parece lógica, de algunos estudiosos de la palabra de Dios, y ya la había pensado yo antes de que la leyera o la escuchara, de que Satanás, como personalidad individual o con un demonio específico y particular, está ligado a donde está el imperio de la época, está ligado a donde está el gobierno más grande del momento. Y por ejemplo, como lo citábamos este domingo, cuando fue a contestarle Gabriel en el ayuno a Daniel, el ángel quedó emproblemado y le tocó dejar a Miguel peleando con el principado de Persia, que era el imperio que se estaba levantando como fuerte en esa época. O sea que vimos cómo Satanás, que no es ilógico, muy seguramente trabaja con los imperios más grandes o con los países más grandes de cada tiempo, para poder tener más influencia política, humana, mundana, de sistema, y vamos a ver qué tipo de sistemas al final, rápidamente, sobre todo el mundo, de tal forma que se aparten de Dios. Esa es la forma de actuar. Ahora, sigamos ahí rapidito. Herido de muerte, simbolizando lo que pasó con Cristo. A Cristo no fue herido de muerte, Cristo murió, pero esta fue herida de muerte, esta bestia, y fue sanada. Y todo el mundo se maravilló y la adoraron. Versículo 4. Vemos cómo imita a Cristo. Imita a Cristo en todo. Recuerden que Cristo dijo: vendrán falsos cristos. Y específicamente el anticristo, que es el que se ve aquí como la primera bestia, por todos estos elementos nos damos cuenta que esta simbología es el famoso anticristo literal que llegará un día. Ya han existido muchos anticristos, de acuerdo a Juan. Ya está el ministerio del anticristo. Hay muchos que se oponen. Todo el mundo decía era Napoleón, otros dijeron era Hitler, era fulanito, sutanito, que perseguían la iglesia y todo lo demás. Son tipos o algunos prototipos más bien de anticristo, pero llegará un momento en que haya uno realmente literal. Se le dio boca que hablara grandes cosas, versículo 5, y abrió su boca en blasfemia, versículo 6, y se le permitió hacer guerra contra los santos, versículo 7, en toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y acuérdense que en la adoración, antes en Apocalipsis, en las visiones iniciales que vimos, dice que a Cristo lo adoraba gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Vemos cómo Él quiere capturar gente de todo tipo también, así como Cristo. Y le adoraron, versículo 8, todos los moradores de la tierra. Esto es clave aquí, cuyos nombres
no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quiénes van a adorar al anticristo? Todos aquellos que los pesquen y les pongan la marca de la bestia. Si a mí me obligan a ponerme la marca de la bestia, el 666, entonces yo automáticamente me paro como un zombie, como en las películas, y empiezo a adorar al anticristo. ¿Sí? Como son términos simbológicos, ¿qué simbolizan? Los que son escritos en el libro de la vida del Cordero. No hay un libro. Si se hubiera escrito hoy, seguramente diría en el software del Cordero, en la base de datos, el registro de Dios desde antes de la fundación del mundo, que determinó que el Cordero fuera inmolado por aquellos que iba a salvar, y aquellos por los cuales Cristo murió serán salvos en cada época y no terminarán adorando a la bestia. Sí, habrá muchos que parecieran ser cristianos y terminen andando con el anticristo. Sí, y vamos a ver qué más que con el anticristo, con el sistema anticristiano. Para ir saliéndonos un poquito de la personalidad, aunque exista un anticristo literal al final de la época, siempre habrá un sistema anticristiano. Y el problema es que mucha gente se dice cristiana y camina como el diablo, habla como el diablo, piensa como el diablo, vive como el diablo, y aparte de eso huele a azufre, y todavía decimos que es cristiano. Lo que pasa es que es cristiano carnal, un cristiano confundido, o es un diablo más bien camuflado. Entonces nos damos cuenta aquí que no es así tan sencillo para que una persona adore al anticristo. Si alguno lleva cautividad, bueno, si alguno quiere oír, oiga, verso 10, lleva cautividad, va a cautividad, mata espada, espada de ser muerto. Estos son consecuencias. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Por qué nosotros debemos resistir la persecución? Esa es la interpretación. Si la dejamos solamente hasta ahí, la interpretación preterista del Apocalipsis, preterista de pretérito pasado. Todo quedó en el pasado. Entonces todo quedó en la época de Cristo y de los apóstoles hasta el último Juan. Dicen los preteristas, eso no se va a cumplir. Eso se escribió para la época de Juan, porque hay algo de cierto. Juan escribió pensando que era ya. Juan no escribió pensando, usted mira, lee entre líneas, que esto va a ser por allá en el año 2020. El 8 de enero de 2020, no. Juan escribió que iba a ser ya, pensando que iba a ser ya. Y sí, tiene ese elemento. Los futuristas son lo contrario, dicen, no, eso no fue para ese tiempo, es para el futuro bien lejano. Y algunos han dicho que se puede crear una línea histórica para esos dos tipos de interpretación con curas católicos, incluso de este lado del mundo, y cuando se dio la reforma, dieron una interpretación bien preterista o bien futurista para que dejaran de decir que el Papa era el anticristo. Porque los protestantes en el siglo XVI no tenían pelos en la lengua. Lutero dijo, le debo al Papa la misma obediencia que le debo al anticristo. Así lo dijo literalmente, y se bajó hablando durísimo, él y todos los reformadores, diciendo que el Papa era el anticristo. Entonces, algunos trazan líneas históricas, hay que estudiarlo mejor, entre las dos, entre el auge de la interpretación preterista, todo para el pasado, y futurista, todo para el futuro, con aquellos que dentro del catolicismo quisieron desviar la atención de la herejía y de la posibilidad de que la Iglesia Católica Romana se pareciera mucho a la ramera, que la veremos después en el capítulo 17, 18 y 19 de Apocalipsis, y que el Papa se pareciera más al anticristo, que simula ser Cristo, porque de hecho se llama el vicario de Cristo. Entonces, claro, se fueron con todos los reformadores y ellos dicen que le dieron más auge. Sí existían esas tendencias interpretativas, pero sobre todo cogieron auge en ese tiempo. La otra tipo de interpretación es la historicista, que dice que cada etapa de la historia está marcada en un pedazo de Apocalipsis. Muy complejo determinarlo con exactitud. Pero incluso en las 7 iglesias ponen que la iglesia de Éfeso fue la iglesia primitiva y la iglesia de la Odisea, la iglesia apóstata cuando venga Cristo. Y así van acomodando etapas históricas para cada iglesia. Lo hacen mucho los adventistas y todo lo demás. Recuerden que el poder humano siempre se simboliza con bestias depredadoras. Creo que por ahí hay un país que tiene en su escudo una bestia en un animalito sencillo, no sé cuál tiene una oveja, creo por ahí, pero la mayoría son águilas. Nosotros tenemos aquí un cóndor, una ave carroña, una cosa grandísima. Cuando usted vaya al Museo de Pamplona, de Antigüedades, allá hay uno disecado, es una cosa grandota, como de casi 3 metros de envergadura cuando abre las alas de punta a punta, o si no es un oso, o si no es un leopardo, animales depredadores fuertes, fieros,
porque todas las naciones se levantan con la idea de ser grandes y si es necesario conquistar otras naciones. En el tiempo ese, más en guerra, ahora más en política y en economía, pero quieren lo mismo, conquistar el mundo como Pinky Cerebro, el poder. Y estas bestias simbolizan eso. Claro, cada una en la visión de Daniel 7 tenía una identificación. El imperio medo-persa, la bestia cojeaba más hacia un lado que hacia el otro porque era más fuerte, no recuerdo bien si eran los persas que los medos, porque se unieron los dos para formar un imperio. Tiene particularidades, pero aquí está diciendo cuando llegue este reino final va a tener las características poderosas de todos los reinos humanos que han pasado y va a ser fuertísimo. Hablábamos hoy con Berber y hemos hablado con otras personas de la globalización a nivel del internet. Hay globalización económica, hay globalización política, hay globalización cultural, ¿sí? Se tiende a la globalización. ¿Hay malo en sí mismo con la globalización algo? No. El problema es que la globalización permite más la entronización de alguien que sea el oportunista del momento. No debería ser, pero podría ser. Y así es como lo pinta Apocalipsis. Vamos para allá con respecto a Roma, los latinos, y con respecto a... Esta segunda bestia sería el falso profeta. Ya vemos por qué. Verso 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Sería mansito, como un cordero. Manso y humilde, uno podría decir como Cristo, que es el cordero. No tanto. Recuerden que el Espíritu Santo de todos los tres es el que más se sujeta, es el que se somete al Hijo y el Hijo al Padre. Entonces es el del carácter más humilde, aunque sea Dios junto con los demás, y aquí es el que más tranquilito supuestamente es de los tres, de la primera bestia, del dragón y esta, pero hablaba como dragón, lo mismo, tiene el poder de Satanás, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Este es el comunicador social de la bestia anterior. Este es el que trae convicción a todas las personas de que el que era el líder anterior, líder del imperio o imperio completo, que fue herido y que ahora resucitó o que fue sanado, pueden pintarlo como que resucitó, es el que debe mandar. ¿No se les parece el trabajo del Espíritu Santo convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio, llevando a la gente a Cristo? Es toda una parodia, una imitación completa de la obra de Dios. De hecho, valga la aclaración aquí, mucha gente nos critica la Trinidad precisamente por lo mismo. Nos dicen, pero es que en todas las filosofías y mitologías de todas las deidades hay triadas, incluso nos dicen trinidades. No hay trinidades, hay triadas, que es distinto a una trinidad. Es una imitación de la Trinidad, sí. Entonces, por ejemplo, Vishnu, Krishna y Brahma son los 3 principales dioses de los 333.333 dioses que tienen los hindúes. Los 3 principales. Es una imitación burda de la Trinidad. Y a veces ese argumento nos lo sacan para rebatir la Trinidad. Decimos, no es lo mismo que la Trinidad, porque ellos 3 no son uno, y 3 distintos. Son 3 dioses que se asocian, diferentes. Son triadas. Y aquí la triada es dragón, bestia 1, bestia 2. Esa es la triada acá en Apocalipsis capítulo 13, capítulo 12 y 13. Y dice allí, ejerce toda la autoridad de la primera bestia, verso 12, y hace que la adoren. Verso 13, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, siempre en presencia de la bestia anterior, para que todo el mundo relacione al anticristo con él, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Sí ven cómo es el trabajo? Una parodia del Espíritu Santo. De hecho, ¿cómo sabemos que es el falso profeta? Veamos un poco más. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo lo que no la adorase. Claro, hay una imagen que se construyó, que seguramente es un ídolo o una estatua, y hace ese milagro que la estatua pueda hacer lo mismo que hacía el anticristo, una estatua del anticristo, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos,
se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Fíjese que dice no nombre, sino que dice cuente. Cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Jueguelo en el chance. 666. Esa misma marca va a aparecer en Apocalipsis capítulo 19, cuando se diga que todos los que adoraron a la bestia, junto con la bestia, vayan al lago de arde fuego y azufre. ¿Qué significa entonces? Rapidito. Sencillamente este es el promotor del sistema anticristiano, y el sistema anticristiano que promueve evita que la gente de cualquier clase de estrato social, económico o cultural deje de depender del sistema que dirige el anticristo, o el sistema anticristiano, o el imperio anticristiano, de la época antigua, presente o futura, que es la forma de verlo en el paralelismo progresivo, no solamente paralelos que van progresando dentro de Apocalipsis, sino que en la historia se va cumpliendo paralelamente y progresando hasta que se cumpla literalmente con la manifestación más plena. Y entonces, ¿qué es lo que hace? No permitir que se compre ni se venda. ¿Qué? ¿El cariño verdadero? No. ¿Qué ni se compra ni se vende? Todo. La comercialización es muy importante para el ser humano. Entonces, hablábamos incluso con Bermenes hoy. Cuando salieron las primeras monedas, se pudo haber dicho aquí hay un sistema, pero no se había escrito Apocalipsis. Pero si hubiera salido después de Apocalipsis, es escrito y hubiera dicho aquí hay un sistema para regularnos a todos económicamente hablando. Después de Apocalipsis salieron los billetes. Después de que se escribió Apocalipsis, hay otro sistema. Después nace el sistema nuestro que tenemos hoy en día, sistema bancario más formal, porque existían bancos en esa época, pero eran más informales y más rudimentarios. ¿Y qué pasa con el sistema bancario actual? Hoy en día depende menos de lo que se tiene en moneda, lo hablamos hoy, pesos en oro. Antes uno leía el billete, 2.000 pesos oro. Eso equivalía a la cantidad de oro que tenemos en el Banco de la República guardado. Ya hoy las monedas no tienen eso, ya no equivalen al oro. Entonces, ¿qué respalda la moneda? La credibilidad o confianza del Estado que genera la moneda. ¿Sí? El emisor, de acuerdo a la confianza, decimos sí vale. Estados Unidos tiene el dólar, pero ya ni siquiera ellos tampoco dependen de sus cantidades de oro para decir que están emitiendo monedas o billetes que equivalen al oro que tienen. Depende de la confianza. Cuando la confianza sube, entonces la moneda se pone más costosa. Cuando la confianza baja de los países y de las personas, eso es muy sencillo, al mismo tiempo muy complejo, porque determinar la confianza de cada persona individual, de cada institución, de cada país, de cada sistema económico, de cada bolsa de valores, es complejo. Bueno, llegará un momento, todavía no, aquí, en este momento, antes de que Cristo regrese, sigue el sistema cada vez monetario más regulado. Decían entonces que el www que regulaba la información era el 666. Otros decían que eran las barras en el código de barras, porque regula la información. Y si usted mira, son igualitas la de la mitad y los lados, decían que esa equivalía al 6. Eran 3 6. Otros ven, en la web con el www, otros la ven en el sistema económico moderno que hablábamos hoy en cuanto a la moneda virtual, la criptomoneda. Lo cierto es que cuando vino Cristo ya existían bancos. Para tener una ilustración más clara, y Cristo en una de sus parábolas, no pecó cuando digo, enseñando sobre cómo administrar la vida para la gloria de Dios, dijo al que tenía un solo talento y que no lo invirtió ni lo puso a producir, le dijo en una de sus parábolas, si sabías que yo soy tan tremendo, ¿por qué no lo metiste al banco? Para que aunque sea me hubiera dado los intereses. Existía el sistema bancario y Cristo no lo satanizó totalmente.
Lo que sucede es que todo sistema que desarrolla el ser humano, que depende de su propia carnalidad pecaminosa, está instigado y al final dirigido por Satanás. Ese es el asunto, sea el que sea. Igual con los sistemas políticos, igual con los sistemas filosóficos, igual con los sistemas religiosos. De hecho, las mezclas grandes que vemos en Apocalipsis, lo vemos en el 17, 18 y 19, religión, política y economía. Ahí está todo el poder concentrado. Se desarrollan sistematizaciones. Y como decía mi hermano Verme y mi hermano Leonardo hace un rato, empezando por el número de la bestia, 666, como los números en la antigüedad, lo que nosotros tenemos como referencia son los números romanos, equivalía cada número a una letra y cada letra a un número. ¿Recuerdan los números romanos? La L a qué equivalía? A 50, la X a 10, la I a 1, ¿cierto? La D de dedo, 500, la C, 100, la M, 1000, ¿cierto? Entonces, así eran la mayoría o casi todos los sistemas alfabéticos antiguos. La letra equivalía también a un número. Y aquí, sin entrar en polemización, cuando se mira la equivalencia numérica al sumar lo que equivalen, los valores numéricos que equivalen a las letras 666, podríamos revertirlo y sacar, algunos han sacado desde la antigüedad la palabra latino o latinos. Latino, el imperio latino era el imperio romano, que hablaban latín, ¿sí? El imperio romano. Otros encuentran la palabra Nerón, pasando los números a palabra. Encuentran Nerón, encuentran latino, y es muy seguro que, lógicamente, por lo menos, aunque no equivalga en las letras a los números, o los números a las letras, o las letras a las otras letras, Babilonia sea un nombre clave que utilizaban los discípulos para referirse al imperio romano, porque era el que estaba gobernando en la época, y el imperio babilónico fue el que gobernó mucho tiempo atrás. Y Babilonia la vamos a ver en el capítulo 17, 18 y 19. O sea que sí, por eso me gusta la interpretación del paralelismo progresivo, y me gusta la interpretación que se le llama también idealismo, porque dice, sí fue así en ese tiempo, sí será así en la manifestación más plena en el futuro, con el imperio más grande anticristiano que se levante, y el uso de la sistematización de la época. Puede ser que sea la criptomoneda, yo la voy a poner hoy, puede ser que sea ya no la criptomoneda, sino que sea, por ejemplo, el sistema económico, ya la galactomoneda, porque sea una moneda galáctica, no sé, lo que sea, pero que se inventen otros sistemas. El problema no es el sistema en sí, el problema es que todo sistema es utilizado por Satanás para que a través de la carnalidad la gente se aleje de Dios. ¿Cuál es el parangón o la comparación por contraste en el Apocalipsis de la marca de la bestia? En el crédulo, ¿cuál es la marca, señal o característica del Apocalipsis que deben tener los creyentes, que es contraria a la marca de la bestia? ¿Cuál? En Apocalipsis. Va a aparecer en el capítulo 14. Si tienen la Biblia ahí, echen un ojito y miren a ver qué dice. En el capítulo 14 recordaba, aunque ya se ha dicho antes, en Apocalipsis. Que es el equivalente en los cristianos de la marca de la bestia en los mundanos. El número no tanto. ¿Qué sería? Lo mismo que la marca de la bestia para los que son no cristianos o están en el sistema anticristiano y se alejan de Dios y no viven por la fe en Cristo. Es no lo mismo, sino lo contrario a eso en los cristianos de acuerdo a Apocalipsis. ¿Qué pasaba con esos 144,000? ¿Cómo estaban? Eso es el sello de Dios en las frentes. Ya habíamos hablado de los sellados en Apocalipsis. El sello de Dios escrito en las frentes. Este es el equivalente. Por contraste, no por comparación. Es decir, así como los no creyentes se dejan llevar por el sistema de la época, político, religioso,
religioso, económico, imperante, para alejarse de Dios e idolatrar en este mundo lo que poseen acá y no caminar conforme la voluntad del Señor, sino solamente idolatrarse a sí mismos y los deleites de este mundo, bajo ese sistema específico que es el que más me da de esos deleites, y por eso espiritualmente hablando están marcados con la marca de la bestia. En el tiempo de Roma era del Imperio Romano, que era el que me daba todo lo posible. Así los creyentes en todas las épocas están espiritualmente sellados por el sello de Dios. Aquí es el sello del Padre en las frentes. Antes era el sello de Dios en el mismo Apocalipsis. En Efesios es el sello del Espíritu Santo. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Hemos sido marcados indeleblemente como propiedad de Dios. ¿Y eso cómo se da en la práctica? ¿Cómo uno es sellado por el Espíritu Santo? ¿Cómo uno es sellado como alguien de Dios de acuerdo al resto de la Biblia y no solamente Apocalipsis? ¿Cómo y cuándo uno es sellado? O sea, esa sería la principal marca, ¿sí? Pero ¿cómo es sellado la persona que es inconversa para volverla creyente? ¿Cuándo es sellado? ¿Ah? La regeneración, porque antes era un degenerado, ahora es un regenerado. Estaba degenerado en pecados y ahora está regenerado en Cristo, ¿sí? Espiritualmente hablando. Aunque no fuera todo lo pecador que podía ser antes de conocer a Cristo, sí era pecador. No estamos tan degenerados por la gracia común de Dios, no llegamos a ser un Hitler, ni un violador como Garavito, ni llegamos a ser un estafador, no sé qué estafador, no tengo bien ninguna memoria famoso, pero sí somos mentirosos, malpensados, estafamos la buena fe de las personas en algún momento, así sea de forma sencilla. Cuando somos regenerados, la obra gloriosa del Espíritu Santo cambia nuestro corazón, nos arrepentimos, somos libres para arrepentirnos de nuestro pecado y lo hacemos voluntariamente, pero por la gracia de Dios. No lo hacemos fuera de la gracia de Dios, sino por el poder que Dios nos da. Y creemos en Cristo. En ese momento estamos sellados, apartados, separados del mundo. ¿Qué debería pasar entonces con un creyente que ha sido sellado espiritualmente? Con el sistema que se maneja en el mundo en esa época de Apocalipsis, de Juan, era el sistema romano. ¿Qué debería pasar entonces? Les pongo un ejemplo. De hecho, Romanos 10 apunta a esto. Yo iba caminando y de pronto me encontraba con que había una procesión de soldados romanos. Y en esa procesión se terminó acostumbrándose a hacerse una especie de adoración al emperador de la época. Algunos no quisieron que se les adorara como dioses, pero dejaban que la gente les llamara dioses. Luego otros demandaron, como el emperador que estaba en ese momento, que era Domiciano, que fue el más terrible, y por eso ellos hablan de ese imperio. Entonces, si pasaba esa procesión y yo venía como cristiano, me agarraba desprevenido, y paraban en ese momento ahí y le ofrecían incienso, todo el que estuviera ahí tenía que inclinarse y decir: el César es Señor. Y Señor es Señor de los cielos, o sea, un Dios. Y si veían que yo no me inclinaba, ¿qué pasaba? Me juzgaban y podía terminar en la muerte. ¿Cómo no terminaba en la muerte? Me decían: inclínese y diga que César es el Señor. ¿Qué cree que pasaba con los cristianos usted en ese momento? ¿Y que fuera cristiano? ¿Qué pasaba? Decía: bueno, hagámosle, porque es un ratico ahí para la foto, para el Face. Ya quedamos así, ya no más, y ya de aquí para adelante sigo siendo cristiano. ¿Qué pasaba históricamente hablando en ese momento? Martirizados. Pero el cristiano, ¿qué decía? ¿Me inclino y adoro? ¿O no me inclino porque solo Jesús es el Señor? Eso es lo que pasaba. De hecho, se volvió muy difícil la disciplina eclesiástica en la iglesia primitiva. Algunos escritos antiguos, extrabíblicos, aluden de que a veces esperaban hasta 7 años para dejar que se volviera a ser parte de la membresía una persona que se hubiera inclinado ante el César ahí y hubiera ofrecido, automáticamente quedaban fuera de la membresía. Los excomulgaban. Porque esa es la prueba máxima. Y ellos consideraban, como lo dijeron los apóstoles, un privilegio, cuando fueron martirizados en Hechos de los Apóstoles capítulo 4 y capítulo 2, un privilegio sufrir por causa del Evangelio. Hechos 16 también, por causa del Evangelio. Y el máximo privilegio de un cristiano era que lo mataran por su fe.
Y si tenía ese gran privilegio, le llegaba y le daba miedito y prefería meterse en el sistema, camuflarse con los demás y pasar haciendo lo que todo el mundo hace, en vez de ser fiel a su Señor y más públicamente, empezaban a dudar, como que no es cristiano. Es una prueba muy dura. Y sí, algunos terminaron reincorporándose a la iglesia, pero cuentan algunos que en algunos momentos la disciplina fue tan dura que esperaban hasta 7 años a ver si caminaban realmente con el Señor. Eran duros con la disciplina eclesiástica en muchos momentos históricos de la iglesia primitiva. Porque, hermanos, es cierto que pudiera ser que por temor un cristiano sucumba ante, por ejemplo, el patrón le dice hoy en día: mi hijo, me hace el favor, usted tiene que venir a la novena a la Virgen. Y tiene que venir a la novena a la Virgen porque nosotros somos una confederación de choferes y está la Virgen del Carmen y es nuestra patrona, y usted tiene que estar presente. No me preocupe, no rece, no diga nada, pero tiene que estar acá. ¿Qué hace el cristiano? Es su sistema económico de sustento. Eso no es ahorita solamente, eso siempre existió, por eso se escribió Romanos 14, por ejemplo, porque algunos no comían de las carnes porque esas carnes eran sacrificadas a los ídolos. Antes de sacarlas a la carnicería, empezaban a decir: yo no me la como porque las sacrificaban a los ídolos. Y hacían agrupaciones de agremiaciones de artesanos o de determinada profesión y tenían un patrón, así como hoy tienen patronos la Iglesia Católica para cada oficio, un determinado Dios. Si usted no se metía en ese oficio, entonces usted salía de la agremiación, entonces le tocaba trabajar solo, ya no le dejaban entrar en el negocio ni participar de la comercialización con todos los demás de ese mismo gremio, si fuera carpintero, panadero, lo que fuera. Nos damos cuenta que el cristiano tiene un precio por pagar. Yo mismo, en el año 2000, cuando estaba trabajando con Memphis, para poner un ejemplo, fui a X municipio del departamento del norte de Santander a vender a un hospital, al único hospital, bien, el único hospital. De hecho, el director de ese municipio, el director del hospital de ese municipio, llegó a ser después el alcalde del municipio. Y eso es muy importante tener en cuenta ese detalle por lo que le voy a decir. Y yo llegué a ofrecer, y el mismo laboratorio me decía, ya dije el nombre, digamos que ya no lo hacen, nos decía: cuando les pidan en las instituciones, vendiendo los genéricos, los medicamentos, les digan: ¿dónde está mi CBY? ¿El cómo voy yo? La comisión, en ese tiempo era apenas un 10%, hoy en día un 20, un 30, un 40, hasta un 50%. Hoy en día son más avaros en las comisiones por debajo de cuerda que se manejan, ya no solamente en lo público, sino también en lo privado. En lo público, cuando les pidan, digan: tengo un 10%. Ustedes tienen también la opción de decirles que si quieren lo pueden invertir en algo del hospital. Pero, y nosotros lo sacamos aquí como una bonificación adicional. Pero la mayoría de gente dice: yo lo quiero para mi bolsillo. Este hombre me dijo eso. Dijo: está todo muy bien, los precios están buenos, compiten con los otros laboratorios, lo voy a meter a concursar para ver si le compramos a usted los medicamentos genéricos, pero es que el sueldito que uno se gana acá no es mucho. Y la verdad a uno le hace falta algo más. ¿Usted me entiende? Yo le entiendo lo que me quiere decir, pero tengo que decirle también que el laboratorio nos da para este tipo de casos una asignación del 10%. Pero yo se la estoy ofreciendo no para usted. Dígame qué necesita. ¿Necesita que le dotemos el hospital de camillas? ¿O necesita el 10% de ese contrato para dotarle de televisores? Y lo legalizamos como una bonificación, para que quede todo claro. Lo estoy llamando. Después hablamos, vamos a ver si lo metemos en el contrato. Yo sabía que iba a perder ese contrato, que si no perdía el contrato era un milagro de Dios. Providencialmente el hombre entraba en una convicción de pecado sin convertirse y dijera: no voy a dejar el contrato al hombre porque los precios son bajos. Y la verdad, no voy a ganar por este contrato, algo así. O que realmente, sobrenaturalmente hablando, él llegara a conocer el Evangelio, arrepentirse de sus pecados, confiar en Cristo y empezar a hacer las cosas como debían hacerlas. Ese milagro no sucedió. Y este que está aquí no hizo ese contrato. Y yo creo que así perdí muchos contratos.
Gané algunos milagrosamente hablando por alguna cosa providencial del Señor. No es que uno quiera ser pesimista, pero tenemos que ser optimistas dentro del realismo. Algunos dicen, entonces si así es, entonces ningún cristiano va a prosperar nunca, y nadie nunca, por ejemplo, va a ser gran empresario, ni nadie nunca va a ser un gran líder civil o político incluso. Y uno le dice, por la dinámica de la humanidad, que están marcados por la bestia, aunque no se haya puesto un tatuaje todavía, que se les haya inyectado un chip, ya caminan por la bestia. Dijo algún intérprete bíblico, dijo, todo aquel, un comentarista bíblico, todo aquel que no ha confiado en Cristo, no se ha arrepentido de sus pecados y confía en Cristo para salvación, ya está marcado por la bestia. Cristo dijo en Juan capítulo 5, el que creyere en Él no será condenado, en el Cristo, el Mesías. El que no creyere ya está condenado. No dijo, será condenado si se deja pegar el sello de la bestia al final de los tiempos. No, ya está bajo condenación. Ya ha sido condenado, está bajo condenación. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta eso, porque si no viviremos frustrados en este mundo. Está controlado por Satanás en el sentido de la sistematización. Por encima está Dios, que está controlando los hilos para que tenga un desenlace glorioso para él, pero Él está permitiendo, Dios en su soberana y misteriosa voluntad, que esto se dé de acuerdo a su plan. No sé si me explico. ¿Sí? Entonces no necesariamente tenemos que ser marcados o inyectados con un chip para hacerlo. No tenemos que renunciar a todas las tarjetas de crédito y a todas las páginas de internet para que no nos vayamos para el infierno cuando venga el anticristo. Y cuando venga Cristo nos mande para el infierno para el anticristo, para el lado que antes vuelve a sufrir, ¿no? Solo por no caminar con Cristo, no haber nacido de nuevo y vivir conforme a este mundo, ya somos de la bestia. Ah, bestia. Tremendo, ¿no? No hay que hacer mucho. Hay que seguir como estamos. Y ya. Y de hecho progresamos mucho así. Mundana y humanamente hablando, se progresa bastante. Entre más astuto en el sistema de la bestia sea usted y sea yo, si somos de la bestia. Dios me libre. Si no somos creyentes, sino que aparentamos y realmente hasta nos confundimos y no nos examinamos y ni siquiera éramos creyentes como tal. Puede pasar. El corazón es engañoso. Y alguien se puede estar engañando, creyéndose cristiano. Y hablábamos eso con eso hoy con Verme. La codicia. O sea, una persona puede sucumbir ante un pecado, una tentación del sistema como cristiano, pero cuando es regular, cuando es continuo, cuando es permanente, cuando es su estilo de vida, simplemente venir a Dios a pedirle que le ayude, que le santifique, como los sicarios que pedían en Antioquia, que tenían la Virgen de los sicarios, y le pedían para que nos ayudara a que le fuera bien cuando estaban matando al que tenían que matar. Entonces, no soy cristiano, estoy con el dragón, con la primera bestia y con la segunda, con el anticristo y el falso profeta. Les quedo debiendo el texto, se lo voy a buscar, porque no lo copié, donde habla de que la segunda bestia es el falso profeta. Está más adelante en Apocalipsis, creo que está en Apocalipsis 19, si no estoy mal, ya cuando los están juzgando y los están enviando a ser condenados. El asunto es el lago de fuego y azufre. Ahí no se le llama bestia, sino que se le llama la bestia y el falso profeta, porque es el promotor que imita al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo oramos? Dijo un pastor que conozco, de acuerdo a esta palabra, ¿cómo orarías tú? De acuerdo a lo que acabamos de ver, ¿cómo oraríamos? Por nosotros y por otros. Se trata de orar entonces solamente, por ejemplo, cuando tenemos peticiones como en el día de hoy, para que Dios les dé sanidad, les dé solo a las personas que son inconversas, economía y todo lo demás. ¿Cómo oramos entonces por esa persona? Eso tiene que marcar nuestra forma de interceder por las personas. O pasa lo que pasa como cuando decíamos, cuando estábamos chiquitos, recuerdan que algo se caía al piso y decíamos, ya lo besó el diablo, ya no lo agarro. Entonces ya lo marcó la bestia. Entonces ya no oremos por él. ¿Cómo oramos? Dios puede contestar la oración aunque la persona no se convierta por su mera misericordia y gracia común. Eso es cierto. Yo oro por una persona, así como cuando Cristo llegaba y liberaba endemoniados, sanaba enfermos y no se convertían. No hay problema. ¿Tu misericordia? ¿Sí? ¿Sí? Yo puedo orar simplemente por una persona, Señor, sana por tu misericordia, te lo pido en el nombre de Jesús, porque yo sí creo en Él por medio de Jesús. ¿Sí?
Pero yo puedo pedir porque, Señor, ten misericordia de esta persona y sana. Ahora, como yo soy cristiano y entiendo la profundidad del asunto y entiendo que no estoy creyente, mi responsabilidad es también orar por su vida eterna, porque tengo la transformación, una salvación verdadera, una conversión, un nuevo nacimiento interno. Señor, glorifícate en Él, de una forma temporal ahorita, por tu gracia y tu misericordia, librándonos de esta aflicción, pero de una forma continua y eterna te pido por su alma, para que realmente te conozca a Cristo como Salvador. Ahora, mi responsabilidad es predicarle. Si usted ha mirado Santiago capítulo 5, al final, cuando habla de la oración del justo puede mucho, a veces sacamos de contexto todo eso, cuando usted se da cuenta, dice, ¿y si hubiera tenido pecados, le serán? ¿Ah, cómo así? Entonces nosotros oramos por alguien que está enfermo. Carlitos dice, estoy enfermo de la rodilla, oro por Carlitos, y tan pronto oré por él, por la rodilla de él, no solo se le sanó la rodilla, sino que ya todos los pecados le fueron perdonados. Eso no está de acuerdo con el resto de la Biblia, ¿cierto que no? Ahí sí dice que si confesamos, dice en ese mismo pasaje, nuestros pecados, los unos a los otros, que nos confesemos los pecados los unos a los otros. También en ese pasaje, en otro versículo, nos está dando a entender que al orar también debemos dar el mensaje del Evangelio. No es que yo me pare y diga, todo un momentico, le voy a predicar 45 minutos del Evangelio. No, simplemente le digo que algo tan sencillo es que usted está bien enfermo, pero puede servirnos como la misma Biblia lo enseña, pero las enfermedades físicas llegaron por nuestro pecado, porque el ser humano se desvió. Y lo más importante es que ahorita se sane, no solo que ahorita se sane, sino de que usted tenga vida eterna después de que muera, porque todos vamos a morir. No hay que condicionarlo uno con lo otro, exacto. No hay que decirle, entonces el Señor te levantará y cuando hayas sanado de tu rodilla, entonces tienes que venir a Cristo arrepentido. Y si no es sano, entonces tiene que irse para el infierno. No. Tengo que decirle, si el Señor lo concede es por su misericordia, se hace su voluntad. Yo quiero que usted sea sano, es mi deseo que sea sano por amor general, así como Dios ama a justos y pecadores. Pero más importante que su salud física es su salud espiritual. Y más importante que la salvación de la enfermedad y la salvación del alma eterna. Arrepienta sus pecados y confía en Cristo. ¿Ya? ¿Qué tal si nos ponemos en nuestros pies y intercedemos por un mundo que necesita intercesión y por nuestros hijos? Permítame dirigir la intercesión esta noche. Padre, en el nombre de Jesús venimos ante ti reconociendo que hay tanto sucediendo alrededor de nosotros y aún en nosotros mismos, en nuestro corazón, que solo tu soberana voluntad, tu soberana gracia, tu amor infinito y tu poder para tener todo bajo tu dominio nos trae paz. Cuando intercedemos, como decíamos hace un rato, por la niña que está en la UCI todavía, está en cuidados intensivos, recién nacida, porque lo pidió su abuela, pedimos que tú la sanes, creyendo que tú eres misericordioso y que tú tienes el poder, que eres soberano para hacerlo, y confiando en que lo harás. Como cuando pedimos por Miguel Ángel, que está enfermo, como consecuencia de toda la vida que vivió antes de conocerte, Señor Cristo. Pero tanto a la una que aún no ha entregado su vida porque apenas una se ve a Cristo, como al otro que ya camina con Cristo, camina con nuestro Señor desde hace tiempo hasta el día de hoy, necesita una obra completa en su vida y en su corazón. El no creyente necesita que tú le des no solo respuesta temporal a su aflicción, que tú le des el gozo eterno de la conversión, del nuevo nacimiento, de la relación contigo, Señor, en medio de toda dificultad. Porque cuando pase esta aflicción y tú le respondas, si no tiene ese gozo eterno, volverá a sufrir otra enfermedad, otra necesidad, otro conflicto, otro problema, otra escasez, otra tormenta. Necesita a Cristo, que es el que nos da paz en medio de la tormenta. Y cuando mi hermano Miguel Ángel salga de aquí de hospitalización, si tú en tu misteriosa voluntad y perfecta voluntad permites que vuelva a enfermar, entonces perdería el gozo que obtuvo al ver cómo tú lo sacaste, si el gozo tuyo
no está en Él, y si Él no se goza en ti. Necesita consuelo, necesita alivio, necesita paz. Yo te doy gloria, Señor, porque la situación de Miguel Ángel es de locura para muchos de nosotros, que tal vez no podríamos manejar en nuestra mente si la estuviéramos viviendo. Como él, mucha gente, no solo por la situación que vive, sino los medicamentos que toma, las personas que lo rodean, la gente, porque las personas terminan siendo más opresivas sobre nuestra vida que a veces las mismas circunstancias, angustiadores de nuestra alma, como dice el salmista, terminan siendo sobre nosotros, nos puede llevar a la locura, si no fuera por tu gracia que nos fortalece por la relación contigo. Así que te pedimos por todos los inconversos hoy, tú traigas de una forma especial salvación a aquellos que no te conocen y que nosotros tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón hoy, familiares, vecinos, amigos que le queremos predicar, y que nos dé la oportunidad de orar por ellos, por sus particulares situaciones de conflicto, y usar esas situaciones de conflicto como punto de partida para predicarles el Evangelio y orar por sus vidas, por sus almas, y que tú en tu soberana gracia, Señor, los salves conforme a tu voluntad en tu tiempo y en tu pan y gloria. Hazlo, Señor. Úsalo, Señor, pero danos el deseo de hacerlo. Danos el querer como el hacer conforme a tu buena voluntad. Por los inconversos, pidiendo por su aflicción, pero también por su salvación. Por los creyentes, pidiendo por ser libres de su aflicción, pero también por ser edificados y santificados en medio de su aflicción. Ayúdanos a nosotros, Señor, a recordar que en la aflicción tú brillas más. Y danos un espíritu intercesor todos los días, porque a ti te ha placido, dentro de tu soberana y misteriosa voluntad, que respondas a las necesidades de la gente a través de las oraciones de tus hijos. Cuando ibas a responder al pueblo de Israel, se levantó un clamor de intercesión y clamaron de todo corazón y los liberaste de Egipto. Cuando ibas a responder en cada circunstancia en la historia y en la Biblia, tú levantaste siempre personas como un Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra para liberar a Lot. Siempre, Señor, tú usas nuestras vidas y nuestros corazones para interceder, y ayúdanos a clamar por otros, así como clamamos tanto por nuestras necesidades. Te lo pedí, Santo Señor, en esta noche. Le damos gloria y honra. Le damos gracias, oh Santo Señor, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén.